Problemáticas en Colombia. Esos son uno de los males que aquejan a Colombia, y si no se realizan cambios radicales en lo político, en lo económico y en lo cultural, este lastre impedirá a un promedio de 40 millones de habitantes llevar una vida próspera, digna y feliz, es decir, lograr vivir o obtener una buena calidad de vida. Algunas de las problemáticas serían la baja competitividad, la baja capacidad de ahorro, la débil infraestructura física, el déficit de Estado, la informalidad, la economía subterránea, la ineficiencia de los sistemas financieros, la situación crítica de la política exterior, la impunidad, entre otros. En Colombia también se ven evidenciados algunos de las problemáticas sociales, las cuales vendrían siendo el desempleo, la corrupción, que no solo se evidencian en el Estado, sino también en las empresas multinacionales, también la pobreza, en donde Colombia o en la que sus ingresos son menores a un salario mínimo legal vigente en Colombia. La discriminación también es otra problemática social. A pesar de que en el 2011 en Colombia se promulgara una ley que va en contra de todo tipo de discriminación, ya sea racial, de género, por orientación sexual, religiosa, en fin. También se ha creado una ley en contra del feminicidio, la cual es condenada, ¿sí? El feminicidio es condenado acá en Colombia en un promedio de 21 a 50 años de cárcel. Y una de las religiones que se ven más afectadas por la discriminación es la religión judía. Otro tipo de problemática social acá en Colombia es la drogadicción, donde se ve evidenciada también en los jóvenes de Colombia. En un promedio de 10 a 24 años de edad son la mayoría de personas quienes se ven afectados por este tipo de problemática. Junto con esta problemática también se desencadena la que vendría siendo la delincuencia juvenil. Otra problemática colombiana también sería la educación, dado que no todos los jóvenes colombianos pueden acceder a ella. Junto con esto también serían problemáticas sociales lo que es la ludopatía y la ludopatía y el secuestro. Y como en la lista que mencioné anteriormente hablábamos del desempleo, el cual desencadena una de las mayores problemáticas en Colombia actualmente. El deterioro del mercado laboral preocupa porque durante 5 meses consecutivos la tasa de desocupación completó los 2 dígitos. Y además porque el aumento de desocupados se produjo en una tasa de menor participación. Es decir, el desempleo se repuntó a pesar de que menor gente busca trabajo durante los primeros meses del año, es decir, más o menos en enero o febrero. Hace rato el país entró en una etapa de destrucción neta de puestos de trabajo. Solo el costo de vida le va ganando al desempleo en la percepción negativa de los colombianos, pues el 87% de las personas consultadas cree que en materia de precios las cosas van empeorando. Sin embargo, esta ha sido la situación de la opinión pública más o menos desde comienzos del segundo mandato de Santos en el 2015. La tasa de desempleo, ¿qué es? La tasa de desempleo, o también llamada tasa de paro, es la que mide el nivel de desocupación en relación con la población activa. De acuerdo a un último informe de mercado laboral presentado por el DANE, se reveló que el desempleo en Colombia está en 13% en enero del 2020. Con esto se tiene que el número de desempleados ascendió a 3.216.000, lo que representa un aumento de 39.000 nuevos desocupados. Las empresas que generan empleo son las industrias manufactureras y los servicios de alojamiento y comidas, en consonancia con la cifra de crecimiento en el sector turístico el año pasado. En otras categorías tenemos la informalidad, que sigue siendo bastante elevada, con un 47.7% en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, siendo Cúcuta, Sincelejo y Riohacha las ciudades que presentan mayor prevalencia
en este fenómeno. Solo el costo de vida le gana el desempleo en la percepción negativa de los colombianos, pues 87% de las personas consultadas creen que en materia de precios las cosas van empeorando. Sin embargo, esta ha sido la situación de la opinión pública, más o menos desde el comienzo del segundo mandato del gobierno de Santos en el año 2015. La tasa de desempleo es uno de los últimos informes del mercado laboral presentes para el DANE. Reveló que el desempleo en Colombia se ubicó en un 13% en enero de este año. Con este se tiene que el número de desempleados en el país ha ascendido a 3.216.000 personas, lo que está representando a un número de 39.009 desocupados. En el mismo mes del año pasado, el total nacional fue de 12.8%. Dentro de los sectores que más generaron empleo en el país están las industrias manufactureras y los servicios de alojamiento y comidas. Esto en consonancia con las cifras de crecimiento del sector turismo en el último año. La menor tasa de desempleo la está ocupando lo que es Cartagena, cuya tasa de desempleo es la más baja con un porcentaje de 8.4. Barranquilla está compartiendo esta cifra y Pereira, que tiene un resultado de 9.9, y Bogotá, que presenta un índice de 10.6. La mayor tasa de desempleo la está ocupando Quibdó con una tasa del 20% y Ibagué con un 18.6% y Florencia con un 17.6%. Santa Marta fue la ciudad con el peor deterioro del mercado laboral y Bogotá redujo un punto porcentual en la tasa del desempleo. En otras categorías, la informalidad sigue siendo la más elevada, con un 47.7% en las ciudades y áreas metropolitanas, siendo Cúcuta, Sincelejo y Riohacha las ciudades con la mayor prevalencia de este fenómeno. La tasa de desempleo de los jóvenes que va desde los 14 a los 28 años se ubicó en un 17,6%, una leve caída que fue del 0,5% o puntos. Con un 29,2%, Ibagué registró la tasa de desempleo juvenil más alta del país, mientras que Pereira tuvo la menor tasa con 15,7%. Por sexo, la tasa de desempleo de los hombres fue del 10,4% y era de las mujeres del 16,5%. En enero del 2019, estas tasas fueron del 9,8% y del 16,9% respectivamente. Las causas del desempleo. El aumento del desempleo se ha querido explicar por la incertidumbre de la reforma tributaria, el aumento del salario mínimo, y que está bastante por encima de la inflación, y la migración de los venezolanos. A grandes rasgos, el mercado laboral que había venido recuperándose a medida de los siglos, revirtió su tendencia a partir del 2015 como resultado de la caída de los precios del petróleo y la política contraccionista del gobierno. Ese año las tasas de desempleo comenzaron a subir, aunque de manera muy lenta. Sin embargo, el desempleo se mantuvo relativamente bajo debido a las menores tasas de participación laboral. Es decir, aquí una menor proporción de las personas en edad de trabajar tenían ocupaciones o estaban en busca de empleo. Por eso el problema fundamental no fue la reforma tributaria, el alza del salario mínimo ni la llegada de más venezolanos, sino la pérdida en la capacidad de generar empleo que venía desde el 2015. El empleo venía aumentando por encima del 2,4% anual, pero a partir del 2015 este porcentaje se redujo a la mitad, más o menos. Esta caída se debió fundamentalmente a problemas en las ciudades, porque entre el 2015 y el 2017 el empleo rural creció por encima de su tendencia histórica. En conclusión, la principal explicación del desempleo creciente es la poca capacidad que tienen las industrias o las empresas de abrir nuevos puestos de trabajo, lo cual se debe a problemas estructurales de la producción, del modelo de crecimiento que hemos elegido o que han elegido. Dependemos demasiado de factores que escapan a nuestro control, como el precio del petróleo y eso.
Muchas gracias.